Bueno, bienvenidos a todos, gracias Paulín, un placer compartir con vos este webinar, junto a todos los que nos están viendo del otro lado. Ya seguramente muchos de ustedes vayan por tantos webinars como días de cuarentena, pero bueno, aprovechar este formato para capacitarnos y para poder realmente profundizar contenidos y sobre todo poder sacar provecho de este tiempo y que no sea tiempo perdido, sino un tiempo bien invertido en nuevos conocimientos. Bueno, breve, o sea, es poco el tiempo en realidad que tenemos para los grandes conceptos y temas que nos propusimos para hoy. Así que, digamos, directamente me voy a presentar. Mi nombre es Leonardo Feigenbaum. Yo soy director de operaciones de ICOM para toda la región. Hoy ICOM está en más de 13 países, yo vivo aquí en Buenos Aires, y como les pongo ahí en la descripción, o sea, soy padre de 3 niños, así que estamos viviendo un tiempo particular, y mi background desde mi formación, yo soy computador científico. La compañía la fundamos hace mucho tiempo ya, por allá por el 98, y ICOM hoy tiene 15 años básicamente en el mercado. Tenemos mucha experiencia en todo lo que es el mercado digital. Hoy estamos, como les decía, en 13 países, y lo más interesante de estar en esos países es empezar a captar la cultura y el aprendizaje que te va dando esa experiencia. Nos propusimos con Paulín poner una frase que nos represente, nos guste, y una de las que me gusta es que se le escuché decir a Bulat, que era un economista, que tiene que ver con justamente la medición, un poco de mi background, ¿no? Digamos, la frase es que lo que no se mide no se gestiona, y lo que se mide mal se gestiona mal. Y esto tiene muchísimo que ver con el tema de los datos, y lo que vamos a ver hoy en el webinar. Así que, Paulín, te dejo que te presentes formalmente y arrancamos con los temitas. Sí, como decía, mi nombre es Paulina Swartz, soy directora LATAM, soy holandesa, vivo en Argentina desde 2006. Tripolis es una empresa holandesa, todo el software que ofrecemos se desarrolla ahí. Fue fundada en 1999, pero empecé con Tripolis LATAM en 2011. Estamos en varios países en Latinoamérica, y también, bueno, ahora los viajes se complican un poco, pero como dijo Leo, es muy rico tener toda esa experiencia regional y trabajar en conjunto con los otros proveedores, juntando información, ¿no?, sobre el mercado. Así que, bueno, ya tengo acumulado 10 años de experiencia en marketing digital, que tratamos de contribuir nuestro granito a través de ese tipo de webinars. Y mi frase, lo que me gusta mucho es cuando las arañas tejan juntas, pueden atar a un león. En realidad es el título de un libro que habla del trabajo en equipo y cómo el equipo puede trabajar mejor dependiendo de cómo se tratan entre sí y cómo es el liderazgo, que a mí es un tema que me fascina. Y creo mucho en eso, como el trabajo en equipo, cuando todos cumplen su rol, puedes enfrentar cualquier desafío, sea un desafío grande o chico. Entonces, bueno, ahora nos ponemos el desafío de enseñar a ustedes los siguientes pasos en email marketing, y si trabajamos en conjunto, seguramente van a poder avanzar un montón, y cuentan con nosotros para al final hacer consultas para cualquier ayuda que necesiten, para así enfrentar este desafío que nos pone el mundo online ahora más que nunca, ¿no?, con el COVID. Así que gracias por toda la atención, por las inscripciones. Ojalá que podamos cumplir con todas las expectativas que nos tienen, ¿no? Estos son los temas que vamos a atacar hoy. Ser data-driven, omnicanalidad, va a estar cubierto por Leo. Yo voy a hablar de contenido interactivo y flujos claves que no pueden faltar en tu estrategia de email marketing. Y terminamos después con las consultas que pueden hacer en el chat de YouTube. Bien, bueno, cuando empezamos a planificar y armar este webinar un poco con Paulín, hace 2 semanas o 3 semanas, seguramente les llegó, estuvieron al tanto de que hubo un webinar sobre email básico. Y cuando empezamos a charlar sobre este webinar, empezamos
a tratar de esbozar características que convierten al usuario en intermedio avanzado en términos de email marketing y de contactabilidad, básicamente, ¿no? No solamente suscribirnos a lo que es email marketing. Y estas son algunas de las características que seguramente la mayoría de ustedes que están del otro lado, digamos, atendiendo este webinar, se ven reflejados, o sea, aquellos que ya empezaron a segmentar sus perfiles, a segmentar sus bases de datos, a generar esos contenidos relevantes por segmento, aquellos que están concentrados en analizar esos resultados de cada una de las campañas y poder trazar en base a eso estrategias según cómo hayan dado esos resultados y según el engagement que campañas tengan. Sí, el contenido en un nivel más inicial, lo que solemos ver es que el contenido sea una imagen, que no tenga muchos links, y justamente lo rico que también hoy lo vamos a cubrir es incluir varios links que permitan aprender más sobre los usuarios, y eso es lo que se ve en general cuando ya el usuario avanza un poco más. Y también el uso inicial de automatización, ¿no? Que esto puede ir desde el envío de cumpleaños a un recordatorio. Esto, como que el camino, la automatización es un camino que se puede empezar de manera fácil hasta muy avanzado, ¿no? Pero nos estamos suponiendo que ustedes ya o bien tienen algunos flujos o están por incorporarlos. En camino de incorporarlo, en la buena senda. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar por esta primera parte que está relacionada con Data Driven y omnicanalidad, ¿no? Son dos conceptos que suenan muy fuerte en términos de marketing hoy por hoy, y la idea es poder darles, digamos, un enfoque conceptual de estas dos palabras, de estos dos conceptos, y a su vez cosas prácticas como para realmente volcar en sus propias experiencias y poder sacar provecho en la práctica en sus negocios. Entonces, cuando hablamos de Data Driven, ¿no? Digamos, Data Driven en realidad es un enfoque que tiene, digamos, una compañía a partir de considerar los datos como base fundamental para la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Digamos, este enfoque lo que le va a permitir a las compañías es poder dar a sus consumidores, y no solo, digamos, hablando desde los consumidores, más allá de que en este webinar nos vamos a enfocar, digamos, desde el punto de vista del marketing, obviamente Data Driven tiene que ver con una cuestión, una filosofía y una casi religión de la empresa, ¿no? O sea, algo que adopta la compañía desde sus mandos más altos, pero, digamos, en este webinar nos vamos a concentrar en la parte de marketing, pero ser Data Driven es eso, ¿no? Es poder evaluar, evaluar a los clientes, evaluar a los empleados, evaluar objetivos, pero todo en función de datos, tomar esas decisiones estratégicas basadas y respaldadas pura y exclusivamente en los datos y en la contextualidad de esos datos. Algunas características que me interesaba, digamos, compartir con ustedes, digamos, que hace a una empresa que adopta este enfoque. Como decía, esos datos son parte de la cultura, ¿no? Entonces se fomenta el uso, no solamente, digamos, la explotación de los datos, sino también, digamos, la recolección de los datos y cómo cada dato y cómo esos datos forman parte de los activos de las compañías. Eso es algo fundamental, digamos, para una empresa petrolera. Los pozos, la información de sus pozos petroleros, de sus pozos de petróleo son parte de su activo. Bueno, hoy la filosofía y la cultura de una empresa data driven hace que esos datos y cada uno de esos datos que va recolectando formen parte de sus activos. Otra característica tiene que ver con las jerarquías, o sea, no es una jerarquía muy vertical, sino que es muchísimo más horizontal, donde jefes están sumamente cercanos a los empleados y se trabaja en una colaboración, como decía Paulín con su frase de las arañas, digamos, justamente tejer juntos y poder trabajar muy, muy de la mano. La inversión en tecnología, digamos, esto es un punto relevante, pero tremendamente relevante en términos de cómo, digamos, conseguir y cómo apostar realmente a una serie de herramientas, una serie de nuevas tecnologías que facilitan muchísimo la generación y el procesamiento de estos datos. Y por último, que me interesaba muchísimo, digamos,
darlo como características, que estas empresas, digamos, una empresa data-driven no sigue tendencias, sino que por el contrario, o sea, crean tendencias, y eso es lo que hace estas empresas muchísimo, muchísimo más interesantes. Junto con esto, y muy pegado con el tema de los datos, tiene que ver el concepto de omnicanalidad, y por eso los propusimos y hablamos juntos, ¿no? O sea, la omnicanalidad tiene que ver con una estrategia en la gestión del cliente, donde todo el ciclo de vida de ese cliente, digamos, está digamos, signado por la comunicación, independientemente del canal, y donde, digamos, el cliente decide por qué canal quiere conectarse, y esa comunicación es transparente para él, cualquiera sea el canal que elija o que adopte. Entonces, digamos, la cultura de la estrategia de omnicanalidad tiene justamente que ver con poner al cliente en el centro, y con, a partir, digamos, de esa conceptualidad del cliente en el centro, poder orquestar todos los canales. Hoy, digamos, este webinar tiene más enfoque a lo que es email, pero no nos podemos olvidar de todo el conjunto de canales también por el cual contactamos a nuestro cliente, ya sea por SMS, sea por WhatsApp, sea por, a través de encuesta, a través de web push notification, cualquiera sea ese canal, digamos, la omnicanalidad lo que trata justamente es de transparentar esa relación con el cliente y que esa comunicación no tenga fallos. Acá, digamos, lo que me interesa mucho es establecer la diferencia entre omnicanalidad y multicanalidad, digamos. En la multicanalidad, la comunicación empieza en un canal y termina en un canal, mientras que la omnicanalidad, digamos, es un nivel superior donde esa comunicación es subyacente a cualquiera sea el canal que se utilice. Entonces, digamos, para esto se necesitan datos, y para la gestión de esos contenidos y para la gestión de esa comunicación con el cliente se necesita datos, y tener justamente un enfoque y una apuesta muy centrada en los datos. Y todos estos conceptos no podrían bajarse a la realidad si no hablamos de otro término que en realidad, bueno, existe hace muchísimos años, como si hablásemos de lo que es inteligencia artificial, AI y demás, parecieran que son términos nuevos cuando la gente de marketing empieza a adoptarlos para su operación, pero, digamos, a los que estudiamos en las universidades, tanto de ciencias o de computación o lo que fuera, digamos, son conceptos que tenemos hace muchísimo tiempo. Lo mismo Big Data, digamos, Big Data no es solo un concepto, sino ni una palabra, digamos, que queda lindo, sino que tiene que ver con la concentración de los datos y el manejo de los datos. ¿Y por qué es tan importante Big Data? Para poder, digamos, tener una base sustentable para implementar un proceso de omnicanalidad o para tener un enfoque de data-driven. Simplemente hoy, hablar de Big Data hace que está muchísimo más democratizado. ¿Qué quiere decir esto? Que está al alcance de todos. Hoy no tenemos, como teníamos hace mucho tiempo, costos altísimos por procesamiento, costos altísimos por almacenamiento. Eso, digamos, quedó atrás, y hoy, por, digamos, un costo muy, pero muy bajo, podemos tener infraestructuras muy, pero muy complejas y muy avanzadas para poder hacer de esto una realidad. ¿Y qué es lo que nos va a permitir en conjunto, digamos, tener Big Data dentro de nuestra compañía, digamos, apostando a lo que es el concepto de data-driven, ¿no? O sea, dibujar de nuestro propio negocio, digamos, información más precisa, particularmente en tiempos como los que llevamos hoy, que tenemos cuarentena, donde el e-commerce y la casa, digamos, cumplen un rol fundamental en las economías no solamente de Argentina, en la economía, diría, la economía mundial. El comercio electrónico, digamos, ha servido de sostén para que muchas de las compañías no quiebren. Entonces, digamos, cómo estos datos se tornan relevantes. O sea, ya de por sí el procesamiento de esta data nos permite detectar oportunidades de venta, mejorar muchísimo la eficiencia y analizar los costos, en qué estamos invirtiendo, qué es lo que nos está costando, tener una decisión en tiempo real, analizar y evitar pérdida de clientes, digamos,
poder analizar el comportamiento de nuestros clientes. Muchísimas de las empresas de análisis de riesgos, por ejemplo, pueden, a partir, digamos, de tener una recolección de data y poder tener todos los datos concentrados, pueden cuantificar riesgos y posibles fraudes. Ustedes saben que el fraude es un tema de comportamiento, es lo que se va machando y los patrones de esos comportamientos. Entonces, digamos, en conjunto, Big Data lo que nos da es una base sostenible para poder justamente tener un enfoque correcto desde el punto de vista de los datos y poder tener también, digamos, la omnicanalidad como estrategia de gestión de nuestros clientes. Algunas cosas interesantes respecto a la explotación de los datos y cómo ser data-driven es realmente una visión que puede realmente cambiar un negocio, ¿no? O sea, hoy hay una discusión, o en realidad no es discusión porque realmente, digamos, captar versus fidelizar son dos cosas que tienen que hacerse de la mano, pero cuando nosotros invertimos tanto tiempo, y en el dibujito que está aquí al lado, digamos, es una representación bastante certera, digamos, de cómo son de complejos nuestros procesos para captar un cliente, mientras que la fidelización de un cliente, digamos, nos cuesta muchísimo menos, pero en tiempo y en complejidad, digamos, no la tenemos tan trabajado. Entonces, como a partir de los datos podemos aprovechar para empezar a trabajar en la fidelización de esos clientes. Entonces, acá les dejo nada más algunos de los puntos del por qué trabajar en fidelizar a ese cliente a partir de mensajes segmentados y certeros y relevantes para cada uno de los segmentos que podamos definir, más allá del tema de costos, como decíamos, ¿no? Si hoy tenemos un costo de adquisición que no dejan de subir, y sobre todo en este contexto ni que hablar, pero, digamos, y trabajar con los datos que nosotros tenemos es muchísimo más barato. El tema de cuánto nos cuesta realizar nuestra primera venta, digamos, no es nuevo, que más del 90% de los e-commerce, digamos, generan su primera venta a pérdida, y, digamos, muchísimas ventas siguientes también las generan a pérdida, de acuerdo al costo, como haya subido el costo de adquisición. Hay, digamos, una frase que está destacada acá que tiene que ver con la segunda y la tercera compra, la recompra, y la importancia que eso tiene para poder haber aprovechado esa captación del cliente, para poder, digamos, aprovechar nuestra inversión. Entonces, digamos, cómo generamos esa maquinaria a partir de los datos que tenemos. Y poder trabajar correctamente la fidelización, primero debemos poder analizarla, y de vuelta, digamos, analizar nos lleva a, digamos, tener nuestra información ordenada, recopilada y procesada. Algunos datos, o sea, sé que hay mucha gente de marketing del otro lado, digamos, no quiero entrar en conceptos muy profundos en términos de bases de datos, normalización y demás, pero, digamos, sí, algo para que se entienda y para que lleven a la práctica, es muy importante entenderlo, digamos, aunque sea como idea, qué se llama normalizar y qué se llama segmentar, ¿no? Normalizar básicamente tiene que ver con unificar criterios, unificar datos, para luego poder utilizarlos de forma correcta. Un simple ejemplo tiene que ver con que si nosotros tenemos los datos de un usuario donde le preguntamos la ciudad, si esa ciudad nos contestan, si le dejamos que complete un campo de texto, por ejemplo, y nos pone Buenos Aires, BSAS, BA y demás, digamos, vamos a tener para cada uno de nuestros contactos diferentes respuestas, por más que el lugar o la localidad sea la misma. Entonces, normalizar tiene que ver con homogeneizar justamente esos datos y que luego nos permitan o nos sirvan para poder segmentar correctamente esa información y no haber perdido información. Un poco, o sea, ya el tiempo corre rapidísimo, así que me quiero apurar un poco. En temas de omnicanalidad, digamos, nosotros desde Icon, por ejemplo, proponemos el procesamiento de toda la data, tanto, digamos, de lo que tiene que ver con el e-commerce y la tienda física. Entonces, en términos de marketing, podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta información en una plataforma de marketing automation como es Icon? En realidad, la relevancia, por ejemplo, de estos KPIs es
fundamental al momento de poder orquestar nuestras estrategias y procesos de automatización, cualquiera sea. Entonces, si queremos tener una estrategia omnicanal desde la gestión de nuestro cliente y ser, digamos, un área data-driven o una, digamos, como compañía en sí, es fundamental empezar a pensar, digamos, nuestra compañía de esa forma. Entonces, algunos KPIs que se manejan hoy, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, tener la fecha de la primera compra, cualquiera haya sido el canal, la fecha de la última compra, saber el histórico de los artículos, el ticket promedio, en qué lugar hizo su última compra, las categorías, los montos comprados, los locales visitados, información extra sobre nuestro consumidor o nuestro cliente, y tenerlo eso en un repositorio va a ayudar muchísimo a nuestra estrategia de marketing. Y algo que, digamos, está destacado acá tiene que ver con el RFM, que el RFM es una metodología de segmentación que es un poco, digamos, desde el punto de vista práctico, algo que les quiero dejar hoy porque, digamos, es un método que van a poder implementarlo cualquiera de ustedes en cualquiera sea su negocio o su vertical. Entonces, digamos, antes de enfocarnos en lo que tiene que ver con la metodología RFM, que me queda muy poco tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo rapidísimo. Estos son algunos dashboards que ven en una plataforma de marketing automation como la nuestra, por ejemplo. Entonces, empezar a entender la relevancia de estos datos, que casi no se tiene en tiempo real, casi en una ERP, por ejemplo, pero sí lo tenemos nosotros al momento de trazar estrategias de marketing combinadas con los objetivos de la compañía. Y esto es fundamental para que nuestras estrategias sean exitosas desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen y que marketing no sea, digamos, una isla en la compañía, sino que esté integrado a los objetivos reales, tanto de venta como de branding de cualquiera de las áreas. Un poco, digamos, tener, digamos, en las ventas por fechas, por ejemplo, poder analizar, digamos, cómo vinieron las ventas, poder hacerlo por tiendas, un ticket promedio. Acá tenemos 3 datos combinados, 3 dimensiones, tenemos las tiendas, los tickets y el ticket promedio, por ejemplo. Luego tenemos cosas como estas, ¿no? O sea, por categoría de producto, donde las burbujas y el volumen de las esferas tiene que ver con el volumen de venta y las cantidades. Entonces ahí se van, digamos, combinando y se van trazando las dimensiones para poder tener información y también que nos avalen las estrategias que nosotros queremos implementar desde el punto de vista del marketing. Yendo un poco, digamos, para cerrar esta primera parte del webinar, o sea, yo les hablé sobre RFM como un método de segmentación. Y básicamente el significado, digamos, radica en las 3 letras que son recencia, frecuencia y valor monetario. La recencia habla de qué tan recientemente fue la última compra de nuestro usuario, la frecuencia, con qué frecuencia ese usuario nos compra, y el valor monetario tiene que ver con cuánto gasta en promedio ese usuario. Hay muchísimas variantes en RFM, también le podemos agregar el engagement, podemos agregarle la geolocalización, digamos, a este indicador, que es un indicador sumamente sencillo y por eso también es tan popular. Básicamente, cuando hablamos de RFM, es dividir cada una de estas variables en quintiles y a partir de ahí generar 125 segmentos. Básicamente a cada uno de esos quintiles se le asigna un valor de 1 a 5, entonces eso nos va a dar 125 segmentos, que lo que nos va a hablar es sobre el comportamiento de ese usuario con nuestra compañía. Y esto lo que hace de vuelta, hace como normalizar el criterio de cuáles son los clientes más importantes para nuestra compañía, así como yo hablaba sobre la normalización de la ciudad, por ejemplo, que hablábamos sobre BSAS, Buenos Aires, etc. Cuando le preguntamos al gerente de finanzas, por ejemplo, quién es el mejor cliente, seguramente va a ser el que mejor paga, a comercial, quién es el mejor cliente y el que seguramente más nos compra. RFM lo que viene a hacer es normalizar justamente el criterio, y por eso es tan popular, porque es muy sencillo de entender, muy fácil de implementar, y los resultados son muy, pero muy sencillos de interpretar, sobre todo.
algunas acciones o estrategias que podemos hacer en referencia a distintos segmentos. Nosotros tenemos, cuando hablamos de RFM, tenemos un segmento 555 que son nuestros clientes VIPs. Bueno, ¿qué tipo de estrategias podemos implementar para este segmento? Reforzar, por ejemplo, reforzar el orgullo de pertenencia por medio de campañas exclusivas, por medio de, hoy, digamos, más allá del tema de beneficios, el tema de experiencias está sumamente, digamos, al tope de la lista de qué les hace bien o qué los hace sentir felices a nuestros clientes VIPs. Tenemos los segmentos intermedios, donde en realidad lo que queremos es que suban a nuestros segmentos top, entonces también hacerlos parte del lanzamiento de productos, por ejemplo, informarles novedades, hacerlos sentir que realmente pueden llegar un poco más allá. Y digamos, a los segmentos más bajos de nuestra calificación, lo que podemos hacer es evitar que esos clientes se nos caigan, entenderlo o ofrecerle ofertas de muchísimo más largo plazo. Eso, un ejemplo, por ejemplo, de estos tipos de estrategias o de estas campañas, lo podemos ver cuando nos queremos dar de baja del cable, por ejemplo, que llamamos al cable y decimos, me quiero dar de baja. Bueno, te ofrezco 12 meses, un 50% menos del 50% que ya pagabas. Digamos, ese tipo de estrategias tiene que ver con justamente los segmentos que están a punto de caerse. Un tema muy importante en lo que es RFM, marcas como Sony, por ejemplo, donde procesamos toda la información del e-commerce y también de los Sony Stores, digamos, lo que tenían, por ejemplo, en el procesamiento, lo hacían cada 3 meses. Hoy este procesamiento se hace diario. Y tiene que ver justamente con lo que hablábamos de la democratización también de la tecnología y de la capacidad para procesar muchos volúmenes de información en muchísimo menos tiempo. Me apuro porque si no, Paulín se va a quedar sin tiempo y está muy bueno también lo que tiene, así que vamos a hacerlo rápido, lo que queda. ¿Qué logramos a partir de implementar campañas segmentadas también por RFM? Digamos, eliminar ese sentimiento de spam de que da todo lo mismo y que podemos mandar cualquier cosa a cualquiera y que el mensaje es exactamente igual para todos. Ahí es donde empezamos a hacer contenido relevante para cada uno de los segmentos y entender qué es lo que sucede. Detectar clientes obviamente que están por caerse, proponer incentivos a los que están cerca de la siguiente compra, entender el comportamiento, premiar a los clientes más fieles, segmentar, digamos, con promociones dirigidas según la fase en que esté cada uno de los clientes. Y para terminar, digamos, con el tema de RFM, que los invito realmente, es con poco volumen de datos, es un método y una metodología sumamente sencilla de implementar. Tienen que asignarle números entre 1 y 5 para tanto la presencia, la frecuencia y el valor monetario. Les recomiendo que intenten, que hagan esa prueba, que agarren una planilla de Excel y traten de jugar con los números y particionar su universo de clientes para poder determinar. Después hay cuestiones muchísimo más avanzadas que si tienen ganas o alguien quiere saber un poco más o profundizar sobre eso, me puede escribir sin problema, seguramente tendrán mi contacto, la casa les dejará el contacto, así que pueden buscarlo. Para terminar, esto que están viendo es como una especie de mapa digamos, de color y de calor donde se puede entender o interpretar los distintos segmentos, donde le damos un significado. Obviamente que uno no puede trabajar en una estrategia con 125 segmentos porque lo hace inmanejable. Entonces, lo que suele hacerse es agrupar segmentos y, por ejemplo, tener, digamos, un conjunto de quiénes son los clientes fieles, quiénes están en riesgo, a quiénes son los campeones, quiénes no puedo perderlos. Digamos, clientes que tienen un número muy alto de compras, una frecuencia muy alta, pero en realidad tienen una resencia muy baja, que nos compraron mucho, pero hace mucho tiempo. Estos no los quiero perder. Bueno, ¿qué tipo de estrategias puedo hacer para estos? Así que, nada, este es un poco el cierre. Es algo práctico, es una herramienta que todos ustedes pueden implementar y realmente vale la pena dar el siguiente paso y empezar a enfocarnos en los datos
y cómo estos datos pueden cambiar realmente la mirada y la economía de las empresas.